Escuchas a Héctor Rosales en radio. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Breve juicio de la vida del general Bernardo Reyes. Por Héctor Rosales, 21 de noviembre de 2025. Bernardo Reyes, el general que quiso ser presidente antes de que tomara el poder Victoriano Huerta. ¿Qué pensaba en realidad un porfirista? Bernardo Doroteo Reyes Ogazón, Guadalajara, Jalisco. 20 de agosto de 1849, Ciudad de México, 9 de febrero de 1913, fue un destacado militar y político mexicano, que peleó en la Segunda Intervención Francesa en México. Llegó a ser gobernador del estado de Nuevo León por más de 20 años, logrando, durante su administración, un importante avance económico, industrial y social en el estado. Fue uno de los hombres más cercanos y fieles al presidente de México, Porfirio Díaz. Durante la primera etapa de la Revolución Mexicana, golpe de estado auspiciado por petroleros masones de Estados Unidos, se levantó en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero, llegando a ser arrestado y después liberado, para luego llevar a cabo un enfrentamiento contra las fuerzas leales al presidente Madero, en vísperas de la decena trágica, terminando muerto a consecuencia de una ráfaga de balas de parte del bando contrario, atribuido al intendente de la residencia presidencial, el capitán Adolfo Basso Bertiolat. Fue padre del famoso escritor regiomontano Alfonso Reyes, famoso por crear el Ateneo de la Juventud con personalidades como José Vasconcelos Calderón. Proveniente de una familia que formaba parte importante del Partido Liberal. En la casa número 121 de la calle López Cotilla, en Guadalajara, Jalisco, y fue bautizado 3 días después en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Es decir, fueron entonces entre comillas liberales, aparentemente no tan consagrados a Lucifer como para abominar del bautismo, pero no es extraño encontrar a católicos en México que equivocadamente apoyaron el ateísmo de Estado. Fue el mayor de los 4 hijos del segundo matrimonio del coronel Domingo Reyes Rovira, originario de Managua, Nicaragua, y de Juana Ogazón Velázquez Delgado, de Guadalajara. En una entrevista con Madero, en julio de 1911, se había comprometido a luchar democráticamente por el poder e incluso combatió al zapatismo, tal y como lo plantea en su novela Secreto 1910, del autor Leopoldo Mendívil. Su ancestro Bernardo Reyes quería ser presidente de México. Analizar las intenciones de Bernardo Reyes es interesante. ¿Con quién estaba aliado? Necesitamos saber. Porque en el caso de Victoriano Huerta, terminó aliado con los mismos que mediante terrorismo impusieron a Francisco I. Madero, y por ese motivo las cosas no eran un cambio auténtico que rompiera con la ola de delincuencia e inestabilidad que ocasionó Madero, que no pudo mantenerse en el poder, porque los otros revolucionarios exigían muchos privilegios y se entendían con intereses extranjeros para tales propósitos. En 1913, participó en el hoy muy demonizado movimiento contra la opresión de Francisco I. Madero, quien había cometido muchos crímenes contra la población civil y era objeto de amenazas de muerte de criminales como Emiliano Zapata. La historia oficial, la historia que escribieron los vencedores de Morales y es falsa, llaman a la acción de Bernardo Reyes como un golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero, lo cual es equivocado porque Madero fue presidente ilegítimo de México.
La historia oficial, la historia que escribieron los vencedores temporales y es falsa. En cambio Porfirio Díaz, pese a reeleccionista, ganaba por aprobación democráticamente, además que no hacía nada ilegal toda vez que las leyes de ese tiempo permitían la reelección. La única cuestión de fondo que demoniza la reelección, es cuando se gana mediante fraudes electorales. Es decir, que la Revolución Mexicana fue incluso corrupta en su posterior reivindicación con mentiras por parte de los intelectuales de la dictadura revolucionaria que siguen operando y predicando mentiras en la septiembre. Quiero decir, que no es mala la reelección por sí misma, lo que es malo es que alguien haga fraudes electorales para mantenerse en el poder como lo hizo Benito Juárez, el cual si la revolución fuera coherente tendría que destruir su recuerdo por ser reeleccionista. La historia oficial, la de la dictadura revolucionaria, llama a la caída de Madero como decena trágica, cuando lo trágico fue lo que sufrió México por Madero, quien era ante todo un traidor al servicio de norteamericanos petroleros. El general Bernardo Reyes murió el primer día de combate contra Madero, en el Zócalo de la Ciudad de México. Definir si el señor Reyes era golpista o no peyorativamente, no cuenta porque Madero era ilegítimo, se impuso en la presidencia mediante un golpe de Estado y apoyado por extranjeros. Eso es igual a traición a la patria, lo convertía en un gobierno de ocupación extranjera. Movido por este trágico hecho, Alfonso Reyes publicaría el poema dramático Ifigenia Cruel en 1923 y más tarde en 1930 compondría la oración del 9 de febrero en conmemoración de esa tarde, la cual fue publicada póstumamente en 1969 por su esposa Manuela Mota. Este hecho y la posterior participación de su hermano en el gobierno de Victoriano Huerta lo hicieron marchar a Europa en junio en cierta forma como exiliado de ese año e incorporarse a la legación de México en Francia, puesto que desempeñó hasta 1914. Contra la dictadura de muerte y destrucción de Francisco I, Madero se proclamó el Plan de la Soledad. El pueblo quería ese alzamiento porque las cosas no podían seguir así. Madero era un grosero que cualquier reclamo social satanizaba a las personas de corruptas, afeminadas con esa palabra de fifís, cuando los que sufrían eran más los desposeídos en su criminal revolución mexicana que dejó según cifras conservadoras 2 millones de muertos. Por ello no me asombra que el criminal Andrés Manuel López Obrador insultara como fifís a todos los mexicanos que se quejaron víctimas de su pacto de impunidad con todos los grupos criminales de la droga por regiones enteras del país. Al no tener suficientes seguidores, Bernardo Reyes se rindió ante Francisco Cárdenas y fue encarcelado con su hijo Rodolfo en la prisión de Santiago Tlatelolco, donde estuvo junto al multiasesino, ladrón y violador Francisco Villa. Fue condenado a muerte en juicio marcial, no obstante el presidente Madero conmutó la pena por prisión. Esto último no porque Madero fuera bueno, sino porque temía que el ejército se le alzara en armas, lo que finalmente ocurrió. Igualmente esta puede ser la solución en México, como lo dije en un extenso video, sé que los militares mexicanos, generales no están contentos con la corrupción de Sheinbaum. Los militares juraron defender a México, no a los criminales de Morena. Es legítimo arrestar a Sheinbaum y a los miembros del Congreso por su probada colaboración con países terroristas o patrocinadores del terrorismo como Cuba y Venezuela. Y a los miembros del Congreso por su probada colaboración con países terroristas o patrocinadores del terrorismo como Cuba y Venezuela. El 9 de febrero de 1913, la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya se levantan en armas contra el gobierno de Madero. Una de las primeras maniobras de los sublevados, al mando de los generales porfiristas Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón, fue liberar de sus prisiones a Félix Díaz y Bernardo Reyes. Los rebeldes se dirigieron al Palacio Nacional, defendido por el general Lauro Villar, con la intención de ocuparlo, pero Villar se mantuvo leal al gobierno. El primero en caer durante el frustrado asalto fue Bernardo Reyes, abatido por una ráfaga de ametralladora. Después de la balacera, su cuerpo fue llevado al interior del Palacio Nacional, siendo mostrado al presidente Madero.
Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón del Tepeyac, y cuando este fue cerrado al público, el 3 de abril de 1972, sus restos, junto con los de los generales José María Mier y Francisco Naranjo, fueron trasladados a Monterrey y depositados en una bodega del Museo de Historia Regional, más conocido como el Obispado. Ahí permanecieron hasta que, el 30 de septiembre de 1984, en ceremonia solemne, fueron depositados en la explanada de los Héroes en la Macroplaza, al pie de la estatua de Benito Juárez, junto a los restos de los generales Francisco Naranjo, José Silvestre Aramberri y José María Mier. ¿Por qué era del bando liberal Bernardo Reyes? Porque luchó contra el legítimo gobierno de Maximiliano de Habsburgo y el Partido Conservador. Los liberales no aceptaron aliarse con Francia, con Napoleón contra Estados Unidos, y ese fue un error, porque Maximiliano fue aceptado como gobernante, porque era lo más normal en aquel entonces. Por ejemplo, varias naciones podían no formar parte de una misma cultura pero podían tener un mismo rey, era como una especie de confederación estratégica para resistir a otros imperios. Aliarse con Francia debía garantizar la independencia de México contra el expansionismo de Estados Unidos. Se diga como se diga, Estados Unidos era un imperio en expansión y en ese entonces de la masonería, irreconciliable con la hispanidad. Cuando leo sobre personajes como Bernardo Reyes, por tanto, no puedo sino pensar que se confundieron, porque a él le hubiera convenido más apoyar al Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano y Carlota contra el asesino Benito Juárez. El error de Porfirio Díaz también fue no arrojar al basurero la imagen de Benito Juárez, y no lo hacían porque la imagen de Juárez es el símbolo del pacto contra México, el pacto contra Jesucristo, de la alianza entre su gobierno y los invasores globalistas. Juárez es el símbolo de la traición y el pacto con la masonería que le permitió a Díaz mantenerse más de 30 años en la presidencia, manteniendo la educación de odio anticatólico y sus operaciones en México, ya que Díaz fue masón y nunca suspendió las operaciones de la masonería en México como debía hacerlo. Venerar al criminal Benito Juárez era obligado para dejar intactas las bases de la traición a México y la Iglesia. 1. Las leyes de reforma que son un crimen están bien. 2. Está bien que le cambiaran el nombre al Paseo de la Emperatriz por Paseo de la Reforma, en honor al crimen de tales leyes de la masonería. 3. Fue correcto el asesinato de Miguel Miramón y Maximiliano de México pese a ser completamente ilegal. 4. Se acepta a Estados Unidos como amigo pese a robar el 55% del territorio nacional. 5. Se acepta permitirles por Juárez el control del territorio nacional mexicano y las vías de tren. 6. Todos los crímenes de Juárez fueron buenos y se le respeta. Eso es lo que nos respondería cualquier porfirista. Que estaría de acuerdo con todos los enemigos de la Iglesia, los juaristas, como signo de ese pacto. Por ello el gobierno de Díaz fue la guerra en silencio, porque él no se atrevió a revertir ninguna de las maldades del Partido Liberal y eso finalmente no podía terminar bien. Quizá las almas de las víctimas de reforma seguían clamando justicia, una que sigue y es necesario conseguir aún. Con tal antecedente no se puede avanzar al bien. Porque no se logra exorcizar el mal. Básicamente la postura del general Bernardo Reyes era errónea de principio a fin al considerar que Juárez tuvo razón de servir a Estados Unidos contra Francia, y peor aún legítimas las leyes de reforma, todos esos crímenes, pero para al final decir que no estaba de acuerdo con la criminal tiranía de Revolución Mexicana, la dictadura producto de un golpe de Estado, la ilegítima presidencia del golpista y terrorista Francisco I. Madero.
No se puede tener tal postura, se tiene que rechazar todo, desde la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III de España, la separación de España, todo se tiene que rechazar como las leyes de reforma, y por supuesto la Revolución Mexicana, que es una simple continuación de todo ese mal, se tiene que desechar todo, no se puede a parcialidad, todo lo que se hizo fue erróneo de principio a fin, nada es rescatable, nada fue hecho con un noble ideal, absolutamente nada. Y eso seguramente Bernardo Reyes no habría aceptado. Tal es así que el pueblo de México no ganó ningún derecho con tales episodios de la historia, únicamente perdimos poder. Por tales razones las acciones de Bernardo Reyes, Victoriano Huerta, Félix Díaz, Gregorio Ruiz a mi juicio estaban perdidas. Era en cierta forma, como esa oposición traidora que ahora encarna el Partido Acción Nacional, que con gusto aplauden crímenes de la independencia, guerra separatista fratricida, leyes de reforma, guerra contra Cristo, Revolución Mexicana, periodo criminal de robo y destrucción, imposición de la Constitución atea y socialista de 1917. Y tantos episodios más de destrucción. No estoy diciendo que General Bernardo Reyes que en paz descanse aceptaría con gusto las uniones homosexuales, o robar millones de México a Cuba, pero me refiero a que son como una embarcación a la que se le mete el agua. Si bien no se hunden completamente en la inmundicia, se les ha medido una parte. Es igual de absurdo que cuando Jorge Romero, dirigente del PAN, dice aceptar y celebrar todos esos crímenes contra México, para después decir que no está conforme con la criminal cuarta transformación, máxima degradación del ser humano. No es coherente abrazar todas las perversiones de Morena, y decir que no se está de acuerdo con Morena. No es posible decir que todos los actos criminales que celebra y realiza Morena son buenos, y después decir que el problema es Morena. Se tiene que desechar a los dos por igual. Quemar en el mismo fuego a Juárez, Andrés Manuel, Lázaro Cárdenas, todos los falsos dioses tienen que ser profanados. Solo así se puede ser coherente, porque la cuarta transformación es la continuación de todas las traiciones, y reafirmarse en el error. Las oposiciones, los conservadores, tienen que defender o conservar algo bueno no tocado por el mal, y en este caso conservan solo maldad y destrucción, las mismas que pone en práctica Morena. Y eso es así pese a que hablen de defender instituciones. Nuevamente es lo mismo, se necesita rechazar toda la historia de México en los últimos 200 años, que es prácticamente nada siendo México más español por 500 años que masón anglosionista en los últimos 200 años. Se tiene que rechazar todo, no hay nada rescatable, nada digno de aprecio ni de ningún reconocimiento en los últimos 200 años. Esa es la postura correcta y no me importa si es impopular. En conclusión, un porfirista era un liberal moderado y ese era el error. Error porque no eran lo suficientemente criminales como para estar en la corriente principal y tan anticonservadores como para perjudicar a México y no poder hacer alianza con la Iglesia y los conservadores, fueron germen de confusión. Peor intentar ser porfirista sin Porfirio Díaz.